Buenas noches, bendito sea nuestro Dios y Padre. Gracias a Dios que en Él tenemos esperanza, bendito sea nuestro Dios, que en Él podemos encontrar una razón para seguir adelante y en Él encontramos todo el consejo que necesitamos en cualquier instante de nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles un tema que he titulado Sanar no es una acción opcional. Sanar no es una acción opcional. Es decir, cuando estamos enfermos, cuando el mundo está enfermo de hecho, nuestra labor no es solamente quedarnos a la expectativa y estar diciendo lo enfermo que está. Ver nuestra vida afectada por la situación en la que estamos no es solamente para lamentarnos, sino que es para tomar acciones, y las acciones que tenemos que tomar es para sanar nuestras vidas, para poder salir adelante. Todo mal, toda enfermedad, toda pandemia, todo quebranto tiene un tiempo de duración. Aquí hay un dicho que creo que todos conocemos que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, en base a eso vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Y vamos a tomar de punto de partida pues esta situación del COVID-19 que estamos viviendo. Claro que en medio de esta situación no es el tema, pero sabemos de que hay personas responsables de lo que está sucediendo, que hay personas que de manera directa están incidiendo en todo el daño, en todo el deterioro que se está causando a nivel mundial en la vida espiritual de las personas, el daño físico que se está causando en las personas, el daño económico impresionante que se está causando a nivel mundial, pero más cerquita el daño espiritual y económico que está causándonos a nosotros a título personal y a título familiar. La historia en algún momento va a descubrir a estas personas que están influenciando, pero vamos a hablar en términos generales. Esta tormenta por la que estamos pasando no va a ser la última. Han habido otras, no es nueva, no es la única y, como te digo, no va a ser tampoco la última. Siempre van a haber tormentas, siempre van a haber pandemias, siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones que van a afectar nuestra vida, siempre. Y muchas de estas situaciones en nuestras vidas tienen que ver con decisiones propias que nosotros hemos tomado, o con decisiones que toman las personas con las que vivimos o las personas a las que amamos, o con decisiones que toma el gobierno o que tome el jefe o que tome la empresa, o con giros de la economía que no podemos controlar, como el precio del petróleo, por ejemplo. De todo lo que estamos pasando, es necesario darnos cuenta de que muchas cosas en nuestra vida actual, muchas cosas en nuestros hogares, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en la iglesia, en nuestras comunidades, que estamos viendo como problemas y que en efecto son problemas y en efecto son crisis, en efecto es un daño que se está causando. Pero yo quiero que seamos un poco objetivos también y que nos demos cuenta de que antes del COVID, antes de esta pandemia, ya habían cosas que no estaban bien en casa, ya habían cosas que no estaban bien en la iglesia, ya habían cosas que no estaban bien con nuestras finanzas, ya habían cosas que no estaban bien con nuestra salud. La tendencia que nosotros tenemos como personas es que en medio de una situación de problema o en una tormenta en nuestras vidas, nuestra tendencia natural es a buscar culpables. ¿Quién no ha buscado culpables de la situación que estamos pasando con el COVID? Sea que sean teorías de conspiración o no, sea que en realidad hayan mentes maestras detrás de todo lo que está sucediendo, que lo más probable es que en efecto está detrás esa mente diabólica, satánica del enemigo de Dios, que está usando personas, que está usando grupos, que está usando instituciones, que está usando países para causar un daño terrible en la vida económica, en la vida espiritual, en la vida de salud de millones y millones de personas, siempre
debemos saber de que en medio de todas estas circunstancias, que en medio de que siempre podemos encontrar culpables, siempre también es necesario que yo evalúe en mi vida qué es lo que yo he estado haciendo que ha provocado que la crisis sea mayor. Siempre hay cosas en nuestras vidas, hermanos, de que necesitan mejorar. Y hay veces que necesitamos una sacudida como esta para entrar en razón. Y una sacudida como esta, lejos de ser el acabose para tu vida, lejos de ser el plan o cumplirse el plan que el enemigo tiene de destruirte, Dios lo va a cambiar para bien. Pero en ese proceso tú tienes que estar comprometido. En el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu familia, de lo que Dios quiere hacer en la comunidad, de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, de lo que Dios quiere hacer en medio de todo aquel ambiente en el que nosotros estamos influenciando o somos influenciados. Dios quiere que nosotros seamos parte de eso en cuanto a lo que corresponda a nosotros. Podemos hacer una larga lista de los factores que afectan nuestra vida y podemos hacer una larga lista de culpables. Pero muy pocas personas tienen la capacidad de ver hacia sí mismos para identificar la cuota de responsabilidad que pueden tener las acciones de nuestro pasado en las situaciones que hoy en día estamos viviendo. Amén. Lo más importante, aparte de que sepamos de que este sistema está siendo gobernado por Satanás, aparte de que sepamos de que muchas de las personas que están aquí solamente son parte de ese sistema, es que nunca perdamos de vista de que nuestro Dios Altísimo, que nuestro Padre Celestial, que el Shaddai, que es el Todopoderoso, jamás pierde el control. Debemos estar claros que en medio de este caos, Dios está en control. Y dentro de su eterna sabiduría, Él usa todas las cosas para propósitos eternos que van más allá de nuestro entendimiento. El libro de Isaías, si lo puedes buscar conmigo en el capítulo 44, hay una lectura hermosa. En el versículo 6 que dice así: dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. Amén. No temáis ni os amedrentéis. Y dice al final del versículo 8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Nuestro Dios sigue en control, nuestro Dios está enterado de lo que está sucediendo y Dios va a usar todo lo que está sucediendo en tu vida para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Y dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayudar significa trabajar juntas. Y esta es la palabra griega sinergei, que significa ser un colaborador, un cooperador, un socio o ayudante. Entonces este versículo dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero aquí, amados, vamos a enfocarnos según el orden de importancia. ¿Amén? Primero, debemos saber si somos del equipo de los que aman a Dios. Es lo primero que tenemos que saber. Porque en medio de este mundo que cada vez más se va deslizando al cumplimiento de todas las palabras proféticas que ya fueron anunciadas desde el principio de los tiempos por nuestro Padre, y que nosotros estamos obligados a difundir estas palabras proféticas que se están cumpliendo, también debemos entender que seguimos siendo parte de este mundo y nosotros no estamos viviendo en una burbuja como para que no nos afecte lo que está sucediendo en el mundo, a pesar de que somos de los que aman a Dios.
a pesar de que somos de los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Nos está afectando y no sé hasta qué punto nos va a afectar, pero la palabra dice que estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna. Y la palabra estrecha significa tribulación. Así que la tribulación la vamos a tener que pasar tal como la está pasando prácticamente todo el mundo. Claro que nosotros podemos tener la confianza de que Dios está con nosotros, pero para que todas las cosas nos ayuden a bien, primero tenemos que ser de los que aman a Dios. Los que amamos a Dios sabemos que Dios es bueno, Él es el único bueno y de quien desciende todo lo bueno. En segundo lugar, debemos tener clara la definición de amor, la definición de amar a Dios. Esta definición no es romántica ni es a nivel mental o intelectual, como muchos de nosotros tenemos por costumbre pensar en el mundo. Como me tratan, trato. Si me tratan mal, se acabó. Hoy amanecí que ya no tengo ganas de seguir queriendo. No, el amor de Dios es diferente. Pero el amor por Dios todavía está definido en la palabra. Es un mandamiento y es una acción concreta. Dice el libro de Marcos en el capítulo 12, en el versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice el libro de Juan en el capítulo 14, en el versículo 21, dice así. Estoy en Lucas. Es en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas trabajan juntas, incluso esta pandemia va a trabajar para el bien de los que amamos a Dios. Y los que amamos a Dios somos los que guardamos su palabra, y guardar su palabra no es agarrar la Biblia y meterla bajo llave o simplemente aprendérsela, sino que es obedecer la palabra de Dios. En tercer lugar, al hablar de todas las cosas, cuando este versículo dice todas las cosas ayudan a bien, significa todas las cosas. Amén. Esto no implica que tengamos que ser librados de toda adversidad. Es decir, incluso la adversidad va a ayudar o va a trabajar para nuestro bien. Aún la adversidad va a trabajar para nuestro bien. En el libro de Job, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice este varón que fue, todos lo conocemos, todo lo que pasó Job. Y él dice en este versículo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Recibiremos, y aquí hay algo que encontré que es bien hermoso y lo quiero compartir contigo. Recibiremos es la palabra que en hebreo se dice cabal, lleva un acento en la segunda A, cabal, y significa admitir, tomar, aceptar. Pero esta palabra cabal en nuestro idioma también tiene un significado y me llamó mucho la atención que fuera precisamente esta palabra, porque ser cabal es ser completo, es ser íntegro, es ser justo, es ser recto. Una persona cabal es una persona que se comporta con honradez y con rectitud. Entonces, ¿por qué me llamó la atención esto? Porque el bien que Dios nos da es parte de la medicina para sanar o para fortalecer nuestra vida. Pero la adversidad también es parte de la medicina o del proceso porque Dios nos lleva para fortalecer nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser personas íntegras, tenemos que ser personas cabales para darnos cuenta de que lo que dijo Job debe ser una verdad en nuestras vidas. Recibiré el bien de Dios
pero no voy a recibir el mal que Él permita. O sea, cuando me vaya bien, voy a ser una creyente que va a andar con gozo, que va a andar diciendo aleluya, que va a estar bendecida. Pero cuando viene la adversidad, voy a tirar la toalla, voy a empezar a renegar de Dios, voy a empezar a llorar por todos los rincones o voy a empezar a demandar que por qué me pasa eso. ¿Acaso si Dios permite una adversidad en nuestra vida, no va a cumplirse la palabra que dice que también esa adversidad va a ayudar para mi bien? Si la palabra de Dios dice que todo va a ayudar o todo va a trabajar junto para el bien de los que amamos a Dios, esto implica, mi amado, no solamente lo bonito, sino también lo feo. Y lo feo a nuestros ojos es algo que nadie quiere pasar. Yo la primera que digo, no, Señor, si me podés pasar al siguiente nivel sin esto, yo feliz. Pero aún los cascarones de los pájaros, es necesario que sean los pajaritos los que lo quiebren, porque si no, no salen con la fortaleza que requieren. Las mariposas, tú no debes abrirles el capullo, porque es necesario que ellas, con esa fuerza que hacen para romper ese obstáculo que no les permite salir a la vida, si tú se lo rompes, le rompes la vida, la arruinas. Es como un padre que quiera resolverle su vida a su hijo y no le permita caerse, no le permita ensuciarse, no le permita fracasar, no le permita sacar malas notas en la escuela, porque entonces le hace las tareas, que no le permite que se exponga un poco en la calle porque tiene miedo de que le pase algo. Tenemos que dejarlos. Yo no digo que dejemos que anden a las 3 de la mañana en la calle, pero hay que dejarlos que empiecen a probar sus alas. Tenemos que dejarlos que se caigan, tenemos que dejarlos que se ensucien, tenemos que exponerlos. Tenemos que exponerlos incluso a que tengan un desamor, porque es la única manera en que van a aprender a tratar al sexo opuesto. No podemos andarlos cuidando, porque si los andamos cuidando y queremos resolverles la vida, al final es un daño el que les vamos a hacer, porque cuando nosotros faltemos, ellos no van a poder vivir su vida. Dios nunca nos va a faltar, jamás. Pero Dios nos equipó con todo lo que se necesita para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos dio. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado creatividad, Dios te ha dado la capacidad de poder trabajar y te ha dado la capacidad de ser creativo y de poder reinventarte en medio de la situación que estamos pasando, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis económica, en medio incluso de la crisis familiar que puedas tener. Dios permite que estemos pasando por estas cosas porque Él cree que nosotros podemos salir adelante. Su palabra dice que Él jamás va a traer una prueba a nuestras vidas que no podamos resistir, pero que fiel es Él que juntamente con esa prueba va a poner la salida. Yo siempre he entendido esta palabra como que el Señor sabe el tamaño de mis hombros y que Él pone la carga sobre mis hombros que Él sabe que yo puedo llevar, y que si esa carga fuera para matarme, Dios no la permitiría. Y Dios ha permitido toda la situación por la que estamos viviendo, no porque Él se alegre, no porque Él se plazca o porque la haya provocado. Estoy totalmente convencida que esta pandemia fue provocada, pero Dios lo ha permitido. ¿Y lo ha permitido para qué? Para que los que amamos a Dios, pasemos por este proceso y nuestra fe sea probada como es probada el oro. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Dice el libro de Jueces, en el capítulo 3, dice el libro de Jueces, versículo 2, desde el 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente el Señor dejó estas naciones solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Entonces, si traemos esto al día de hoy, el Señor ha permitido esta pandemia para probar a todos los moradores de la tierra. ¿Para probarlos en qué sentido? Para darles la oportunidad de que se vuelvan a Él, para darles la oportunidad de que se arrepientan, para darles la oportunidad de que se den cuenta de que vivimos y que somos como una brizna en el polvo, que somos como la neblina que aparece y en la tarde ya no está. Pero para nosotros los que amamos a Dios, Dios ha permitido esto para saber si nosotros vamos a vivir con temor o no. El Señor ha permitido esta pandemia para que tú sepas que aún en medio de la crisis hay un Dios en los cielos que no te va a soltar de la mano. Dios ha permitido esta pandemia y quizás ha permitido que seas tocado físicamente para que te des cuenta de que tu confianza debe estar en el Señor. Él ha permitido toda esta ola de especulación y de manipulación, este espíritu de engaño que ha caído sobre la mayoría del mundo para que nosotros sepamos en quién hemos creído. Si nosotros vamos a estar temblando y si vamos a estar con los nervios de punta como está toda la gente que no conoce a Dios, o vamos a estar diciendo, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Señor, aún y cuando yo perdiera mi salud, Señor, aún y cuando tú tomaras mi vida o tomaras la vida de mi esposo o tomaras la vida de mi hijo o tomaras la vida de mi hija o tomaras la vida de mis padres, aún así yo te voy a bendecir porque yo sé que en medio de todo esto, todas las circunstancias, tú las usas para entretejer ese camino que va a permitir que yo me fortalezca y que mi fe pueda crecer para yo poder ser más agradable delante de ti. Para eso el Señor ha permitido esto. Entonces, cuando no tenemos a quién culpar, generalmente culpamos a Dios. Y en un sentido es correcto, en el sentido de que nada pasa sin el conocimiento de Él. Pero una cosa es la voluntad perfecta de Dios, agradable, y otra cosa es la voluntad permisiva, porque son un tema de decisiones, hermanos. Mucha gente vive no creyendo en Dios, odiando a Dios y viven adorando a Satanás y toman sus decisiones en función de esa adoración o en función del príncipe de la corriente de este mundo. Entonces, esas decisiones, de esas acciones que han tomado para esta pandemia, Dios la ha permitido porque Dios permite el libre albedrío. Dios permite el libre albedrío y esta tierra es una tierra que está poblada de habitantes que la mayoría de ellos no quieren saber nada de Dios porque están muy preocupados por su dinero, por su apariencia, por su posición social o por otras cosas que nada tienen que ver con Dios. El libre albedrío, mi amado, es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y según elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, a necesidades o limitaciones, incluso al deseo divino. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como si cuentan como errores. Según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad de obrar según desee, independientemente de sus decisiones sean buenas o malas. En este sentido, abundan pasajes bíblicos que apuntan a la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar. Si el correcto, que es desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el de Dios, o el incorrecto, que significa desviarse de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, Josué dice, ahora, desde el 14, ahora pues, temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué les dijo, escojan y hagan lo que ustedes quieren. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y dice en Deuteronomio capítulo 30, un poquito más atrás, en el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Según el derecho penal, el libre albedrío sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. Esto significa que si un individuo al cometer un delito ha tenido la libertad para decidir hacer el mal, entonces también ha elegido o aceptado en consecuencia la pena o castigo que se aplica a dicho delito. Pero la pregunta es, ¿todo esto cómo se aplica a la sanidad obligada en mi vida en medio de este proceso? Bien, todo empieza con decisiones. Dios te ha dado, mi hermano que me estás escuchando, el libre albedrío y el Señor te ha dado la alternativa de decidir hacia uno o hacia otro lado. Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Una toma de decisiones es un proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la situación se ha agravado por esta pandemia, en todo sentido, como hablábamos desde el inicio. A nivel espiritual, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel de iglesias, a nivel de país. Pero si lo hacemos personal, tenemos que ver en nosotros aquellas cosas que habitualmente han sido decisiones diarias en nuestras vidas. De manera tal que cada decisión que hemos tomado, pequeñas, grandes, han llegado a formar hábitos en nuestras vidas, costumbres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta pandemia solamente ha venido a exponer hábitos buenos o hábitos malos que ya teníamos en nuestras vidas. Otra vez, esta crisis del COVID-19 que nos ha obligado, o los gobernantes nos han obligado a quedarnos en la casa, ha puesto en evidencia si nosotros hemos sido personas que hemos construido relaciones fuertes en casa, si nosotros hemos sido personas que hemos construido finanzas sanas en nuestras vidas, si nosotros somos personas que tenemos buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de ejercicio, porque eso es lo que nos va a permitir mantener como que la cordura en medio de esta situación. Y estas cosas no es que salieron de la nada y que la culpa es del COVID-19 o que la culpa es de esta pandemia. Yo creo que esta pandemia solamente ha venido a dejar en evidencia nuestros procesos de decisiones y nuestros hábitos. Y nos hemos visto enfrentados a las consecuencias de las decisiones que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras
vidas. Un hábito es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo y que es aprendida. No es que nacimos así, no es que es culpa de mi mamá, no es que es culpa de mi papá, no es que es culpa de mi esposo, no es que es culpa de mis hijos, no es que es culpa de la escuela, no es que es culpa del maestro. Nosotros hemos aprendido a comportarnos como nosotros nos comportamos. Y lo hemos hecho que ya es automático en nosotros. Y estas decisiones provocan conductas, hechos, actos, acciones que tienen consecuencias, como lo estamos viendo, para bien o para mal. Alguien podría decirme, yo estoy en problemas económicos y no es porque yo no era trabajador, sino que yo no encontraba trabajo, o es que yo era que lo que ganaba en el día, eso me lo comía y que yo no tuve oportunidades. Y yo no dudo de que cada quien tiene su propia historia. Pero si yo amo a Dios, porque estoy hablándole a las personas que aman a Dios o que quieren amar a Dios, la palabra del Señor a mí me dice que aún estas cosas me ayudan para bien o trabajan para el bien de mi vida. Entonces, ¿por qué tengo 10 años, 20 años, 30 años de no salir de una situación económica apretada? ¿Por qué tengo 2 años, 5 años, 10 años de no poder tener una relación sana con mi pareja? ¿Por qué mis hijos que ya tienen 12, 15, 20, 25, 50 años sigo teniendo problemas con ellos? ¿Acaso no podemos darnos cuenta de que nosotros tenemos una responsabilidad en este proceso? ¿O queremos ser como el resto de la gente que solamente queremos encontrar culpables para la situación que estamos viviendo? Yo estoy totalmente convencida de que hay circunstancias que pueden agravar a la calidad de vida de las personas. Estamos de acuerdo. Pero a lo que estamos hablando hoy, o a lo que estamos apuntando hoy, es aquellas cosas que yo sí puedo controlar. Estoy hablando de las cosas que tú sí puedes controlar y estoy hablando de tus hábitos, de esos hábitos que al día de hoy han venido a ser coadyuvantes a que la situación de esa pandemia externa que no depende de nosotros, que no podemos controlar, haya venido a poner en evidencia carencias internas en mi vida, en la iglesia, en la comunidad y en mi familia. Y tenemos que revisarnos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque la sanidad no es una acción opcional. Si no sanamos nuestras vidas, hermanos, no podremos levantarnos y prácticamente solamente nos va a quedar esperar que nos muramos. Ser unos muertos en vida. Para sanar, primero necesitamos darnos cuenta que estamos enfermos. Para sanar, para mejorar, para salir adelante, primero tenemos que darnos cuenta que hay en mi vida o qué decisiones yo he venido tomando a lo largo de años, de décadas, que se han vuelto hábitos en mi vida y que no me sirven, sino que más bien son una carga en mi vida, en lugar de estar buscando echarle la culpa a otras personas. Primero tenemos que entender que estamos enfermos. Entonces, estamos enfermos, estás enfermo. O sea, ¿hay algún hábito en tu vida que ha venido a desnudarse en medio de esta pandemia? ¿Hay algo así como una naranja podrida en nuestra caja que está pudriendo las otras naranjitas que estaban sanas? ¿Será posible de que tú tengas alguna responsabilidad en que la situación que estás viviendo sea más crítica de la que debería ser? ¿O cada día más se mire un resquebrajamiento, que estás pensando en divorciarte? ¿Que estás pensando solamente termina esta pandemia y voy a agarrar mis cosas y me voy para otro lado? ¿O estás pensando quizás en quitarte la vida? ¿Habrá algo dentro de ti que está orillándote o que está llevándote a una crisis extrema
en la cual el Señor quiere hablarte en esta noche y decirte: yo puedo hacer en medio de lo que tú estás viviendo, que lo que estás viviendo sea un instrumento en mis manos para hacerte bien. ¿Acaso estás pensando de que no encuentras ninguna alternativa y que todo lo ves de que cada vez las cosas se van a poner más horribles y que no hay ya ninguna esperanza para ti? Que mejor ni te casas para no tener hijos por cómo está la situación. No sé cuántas cosas puedan estar pasando en tu vida, pero debemos revisarnos a la luz de la palabra de Dios y darnos cuenta de que los hábitos, mis hábitos, influyen, impactan directamente en mi vida, así como tus hábitos impactan directamente en tu vida, impactan en tu relación con Dios, impactan en tu fe, porque tu fe es más que el pensamiento, tu fe es un verbo y tiene que ver con la obediencia a Dios. Tienes que darte cuenta de que tus hábitos tienen distintas aristas, distintos colores, distintos ropajes, y que es necesario que nosotros hagamos una evaluación de nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Cuando hablamos de hábitos que pueden estar afectándote en esta pandemia y que necesitas trabajar sobre ellos para que cuando salgamos de esto, aunque venga otra, ya sea peor, ya sea menor, no importa. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, porque ahorita es que nos damos cuenta que los hábitos que traíamos no eran los mejores para nuestras vidas. Entonces esto solamente ha venido a desnudarnos, hermanos, y no podemos estar pretendiendo regresar a lo que éramos antes, porque nosotros somos personas que vivimos en continuo movimiento, que debemos pensar en siempre estar creciendo y en siempre estar aprendiendo, porque la persona que ya no quiere aprender es una persona que solamente espera por la muerte, pero nosotros que estamos amando del Señor, que lo amamos en realidad, entonces nosotros debemos tener esperanza, y esperanza en Él, no en el gobierno, no en la situación económica, no en el petróleo, no en nada, sino en nuestro Padre Celestial, que Él va a agarrar todas las cosas para juntarlas, para fortalecer nuestra fe. Hábitos, cuando hablamos de hábitos, estamos hablando, por ejemplo, de hábitos físicos. ¿Ok? Estos hábitos son aquellos que involucran el cuerpo y la salud. ¿Cómo estás con tus hábitos? He visto un montón de memes que dicen: yo no sé de dónde voy a pasar hoy, si del cuarto a la sala o del cuarto directamente a la cocina. O que la gente dice: ay, cuando salga esta pandemia ni siquiera voy a poder salir por la puerta de la casa. Estás cuidándote. Te estás dando cuenta que el ejercicio físico no tiene nada que ver con la apariencia, aunque al final te beneficia, que es un tema de salud. Entre los hábitos de las personas que son exitosas, sin importar el idioma, sin importar la cultura, sin importar ni siquiera la posición económica, pero que son exitosas dentro de su nivel de vida o de comunidad, está el hábito de la buena alimentación y del ejercicio, si no diario, por lo menos 3 veces a la semana. Porque este es un tema de salud, es un tema de botar estrés, es un tema de darle mantenimiento a tu cuerpo, así como le das mantenimiento a tu bicicleta, así como uno le da mantenimiento a su carro, así como uno le da mantenimiento al cuchillo que usa para cocinar, de la misma manera hay que darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Y si nosotros no le habíamos dado mantenimiento a nuestro cuerpo y ahorita estamos solamente encerradotes y echadotes en el sillón o echadotes en la cama viendo televisión, te aseguro de que eres un candidato para enfermarte y probablemente ser de las estadísticas de personas que mueren. Y no te estoy echando una maldición, estoy hablando que si no fortaleces tu sistema inmunológico comiendo bien y haciendo ejercicio, entonces es poco lo que puedes esperar en cuanto a enfrentar esta pandemia o las que están por venir. Hábitos sociales, aquellos que involucran la interacción con los demás. ¿Eras tú de las personas que encontrabas identidad en estar rodeado de gente? ¿O eras de las personas que solo pasaba en la calle para no estar en tu casa? Entonces ahorita te estás dando cuenta que tus prioridades deben cambiar y que necesitas hacer ajustes. Tus hábitos mentales son aquellos que atañen estrictamente a la mente, las cosas en las que pensamos o le damos lugar en nuestra mente. Otro de los hábitos de las personas exitosas o de las personas que salen adelante o que estamos saliendo adelante es que no pasamos
8 horas viendo televisión al día, o 12 o 14, hay gente que se echa 18 horas al día viendo televisión, ¿cómo es posible? O que perdemos el tiempo en las redes sociales. Yo no te voy a decir que no las mires, yo no te voy a decir que es pecado, pero en vez de estar viendo un video de una tontería de 30 minutos, dedícate a leer, hombre. Estaba viendo que estadísticamente a nivel mundial la gente solo lee un libro al año. Un libro. Y aquí en Honduras yo creo que leemos menos 10. Porque no tenemos ese hábito. Pero la gente que quiere salir adelante, la gente que quiere tener la oportunidad de ver que en medio de las crisis hay grandes oportunidades, son personas que también dejan de perder tanto el tiempo, de buscar el entretenimiento. ¿El entretenimiento qué es? El entretenimiento, creo que por aquí había puesto la definición, pero el entretenimiento tiene que ver con no hacer lo que nos toca hacer porque estamos perdiendo el tiempo. Bueno, el entretenimiento básicamente es perder el tiempo. Entonces, si nosotros leyéramos 20 páginas al día, 30 páginas al día, se podría estar leyendo 40 libros al año. Pero pongámosle un libro cada 2 semanas, un libro al mes, que lograras leer 12 libros al año. Eso te daría una ventaja enorme porque primero mejorarías tu léxico. En segundo lugar, podrías desarrollar tu imaginación porque los libros te forman imágenes mentales que te permiten imaginar, y esto después te puede servir para cuestiones de negocio porque te desarrolla la mente. Puedes invertir en libros de autoayuda, pero sobre todo puedes leer la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar todo lo que te hace falta y eso te va a renovar el entendimiento y no vas a vivir con temor. Los hábitos recreativos, lo que te hablo, no perdamos tanto el tiempo, ¿ok? No perdamos tanto el tiempo. Puedes hacer de tu deporte una recreación, puedes salir con una pelota al patio a agarrar sol, eso te va a ayudar también a mejorar tu sistema inmunológico. Y están los hábitos afectivos, que son aquellos que atañen al afecto y a sus formas de expresión y el cómo interactuamos en las relaciones. Ahorita te vas a dar cuenta, si eres una persona que dependes mucho de otras personas, cómo estás en tu relación, si estás asfixiando a tu pareja o si por el otro lado sos indiferente. Todas esas cosas tenemos que trabajarlas porque eso es lo que nos va a permitir mejorar. No pretendas, te ruego, regresar a como eras antes. Te ruego, no pretendas regresar a como era antes. Aprovecha esta oportunidad para ver esas debilidades, para ver esas cosas que necesitas mejorar para salir a una nueva normalidad. Es hora de hacer cambios para bien, amados. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes del COVID-19. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de confiar en Dios. Debemos planificar como que si vamos a vivir 100 años, pero debemos vivir como que si hoy es el último día de nuestra vida. Dice el Salmo 37, acompáñame a Salmos 37, por favor. Aquí está, Salmos 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Dice así, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra versión dice, encomienda tu trabajo al Señor, sujétate y confía el resultado a Él y tus planes tendrán éxito si respondes a su voluntad y su guianza. Pero recuerda que todas las cosas no son como las que llamamos prosperidad. No es que todas las cosas van a ser prosperadas según nuestro punto de vista. También las que pensamos o miramos como adversas porque nos aflijan o porque parezcan frustrar nuestros planes humanos pueden ser parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Cada una de las cosas en las que la providencia de Dios nos coloca tiende, al converger estas situaciones, a procurarnos un verdadero bien, del mismo modo que los ingredientes concurren para formar una medicina que sane al enfermo. Las medicinas generalmente tienen cosas que tienen un sabor dulce, que tienen un sabor amargo, que tienen un olor fuerte, que tienen un olor desagradable, pero al juntarlas vienen siendo medicina. Entonces,
las cosas que a tus ojos son prosperidad y las cosas que a tus ojos son adversidad, ambas van a ser una mezcla que Dios va a usar para sanar tu vida, que va a ser una mezcla que Dios va a usar para fortalecer tu fe. Son una mezcla entre la adversidad y la prosperidad, lo que Dios usa para que trabajen, para que tú puedas salir adelante. No hay otra manera. La mezcla de los aciertos y los desaciertos, si permitimos que Dios los tome, serán medicina para nosotros. Lejos de matarnos, nos va a fortalecer. El COVID-19 no nos va a matar. Esta pandemia no nos va a matar, sino que nos va a sacar como mejores personas. Olvídate de pensar a regresar a la misma vida. Es la oportunidad de hacer cambios. Probablemente después de esta pandemia vengan más dificultades. Probablemente Dios nos dé un tiempo de descanso. Pero si ponemos nuestras vidas en las manos del Maestro, vamos a hacer su obra de arte. No tengamos temor del futuro, pero preparémonos. No nos acomodemos a lo que estemos viviendo, pero tampoco queramos regresar a lo que éramos antes. Dios nos está dando esta oportunidad para llamar nuestra atención sobre aquellas áreas que tenemos que trabajar, pero más que eso, Dios quiere hacernos ver de que nuestra vida está en las manos de Él y que nuestra confianza debe estar en las manos de Él. No tengamos temor, porque Él es Dios soberano y Él sigue siendo el dueño de la tierra. No tengamos miedo, porque Él sabe nuestras necesidades y nosotros confiemos en que Él no nos va a abandonar. No nos deprimamos y si nos deprimimos, levantémonos, no nos pongamos a llorar, pero si lloramos, lavémonos la cara y sigamos adelante. No tengamos miedo, porque Dios de cualquier manera va a proveer para todas nuestras necesidades, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero el requisito sine qua non, el requisito que no puede faltar, es que nosotros lo amemos y la manera de amarlo es obedeciéndolo. Así que el Señor que nos dé sabiduría y que nos acompañe en todos los días de nuestra vida, porque Él va a regresar y que esa sea nuestra oración, que nuestro Mesías regrese pronto y en nuestra generación. Amén.